El cierre de la cárcel de Guantánamo en el plazo de un año, anunciado por Barack Obama el 22 de enero, tropieza con el obstáculo de encontrar destino a buen número de prisioneros que no pueden ser devueltos a sus países de origen porque supondría exponerlos a persecución, torturas e incluso muerte. Solo unos 40 de los 241 reclusos que aún permanecen en Guantánamo podrían ser juzgados en Estados Unidos. Menos de 150 de ellos serán repatriados y el medio centenar restante busca lugares de asilo. Para proporcionárselos, Obama ha pedido ayuda a sus aliados europeos. El Parlamento Europeo debatió la cuestión el 3 de febrero sin alcanzar un acuerdo y cada Estado quedó libre de aceptar o negar la acogida de prisioneros. Pero tan solo media docena de gobiernos han ofrecido su colaboración para enmendar los atropellos cometidos por mandato de George Bush. Los países europeos, que además han tenido un papel en algunos casos de complicidad con las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la guerra contra el terror y muy en concreto con los traslados a Guantánamo de prisioneros de forma ilegal a través de los vuelos secretos de la CIA, tienen una responsabilidad también en contribuir al cierre de Guantánamo y a devolver los derechos a todas estas personas. El 24 de febrero el ministro Moratinos prometió a Hillary Clinton que España aceptará media docena de prisioneros de Guantánamo. Quedan por concretar su número e identidades, además de establecer un marco jurídico de acogida que determine su estatus. La organización humanitaria Reprieve, Indulto, cuyos abogados defienden a numerosos reclusos en Guantánamo, estima en un máximo de 40 el número de prisioneros que serán liberados en Europa. Hay 7 hombres en Guantánamo que siempre han expresado su deseo de vivir en España, de que España les conceda un refugio, un lugar seguro donde puedan rehacer sus vidas. Lo que demandan esos hombres son cosas realmente simples: un lugar seguro donde vivir, la posibilidad de reunirse con sus familias si están casados y reconstruir sus vidas, quizá bajo el estatuto de refugiado o quizá simplemente como residentes. Eso es una cuestión abierta. Abogado angloamericano de larga experiencia, Clive Stafford Smith es el hombre que más veces ha visitado a los presos de Guantánamo. 3 de los 7 que han solicitado ser liberados en España le han autorizado a exponer sus casos y revelar sus identidades en informe semanal. Aquí tengo el expediente de Ahmed Belbacha. Ahmed es de Argelia y huyó de allí porque estaba en el ejército argelino y los extremistas islamistas le amenazaron diciendo que atacarían a su familia si no dejaba el ejército. Desertó del ejército y entonces fue el gobierno quien le persiguió. Así que estaba acosado por los dos lados. Se estableció en Inglaterra y pasó aquí aproximadamente 2 años. Vivía en Portsmouth y trabajaba en un hotel. Atendió la habitación del viceprimer ministro británico, John Prescott, y este quedó tan satisfecho con su trabajo que le dio una propina de 30 libras. Otro que quería vivir en España es Polan Sirajov, de Azerbaiyán. Y también es un nombre que no constituye amenaza alguna. Consideramos que España sería una buena opción para él y estaríamos encantados de colaborar con el gobierno español, proporcionándole cualquier información que necesite. Otro de los prisioneros es un hombre llamado Saleh Sassi. No puede regresar a Túnez porque, al igual que otros de mis clientes en Guantánamo, los agentes tunecinos fueron a Guantánamo para interrogarle y le amenazaron con cosas horribles como descargas eléctricas y torturas si volvía a Túnez. Así que Sassi está desesperado por ir a España. Los 3 ofrecían el perfil de sospechosos a la turbia luz de los manuales de la CIA. Jóvenes, descontentos y buenos musulmanes. Los 3 viajaron a Afganistán para estudiar el Corán meses antes de la guerra e incluso del atentado contra las Torres Gemelas. Y los 3 fueron secuestrados, torturados en cárceles secretas y trasladados a Guantánamo. Con amarga ironía, los Estados Unidos rechazaron la solicitud de asilo de Ahmed Belbacha por no presentarla personalmente. Y hace casi 2 años le comunicaron que sería liberado si encontraba un país que lo acogiera.
Durante los últimos años, más de 500 presos han salido de Guantánamo y se cuentan con los dedos de una mano los que se han incorporado a organizaciones terroristas, sin que se pueda descartar que lo hayan hecho como reacción al maltrato recibido. La inmensa mayoría, como los 14 liberados en Inglaterra, se han reintegrado perfectamente en la sociedad. El ciudadano británico Moazzam Begg fue secuestrado en su domicilio familiar de Islamabad, Pakistán, en 2002. Trasladado a Afganistán, desapareció durante 11 meses en la cárcel secreta de Bagram, antes de convertirse en el preso número 558 de Guantánamo, donde permaneció 3 años. En enero de 2005 fue puesto en libertad en Inglaterra y conoció a su tercer hijo, que había nacido durante su prisión. Cuando vi las imágenes de la gente que murió el 11 de marzo en Madrid, del terrible atentado con bombas que hubo, me hicieron sentir tristeza, horror, terror, viendo la atrocidad que se había cometido. Y al mismo tiempo es importante que la gente, cuando me mire a mí y a otros como antiguo prisionero en Guantánamo, no me vea como un terrorista, sino como alguien que ha sido aterrorizado. Y ciertamente los presos de Guantánamo no son terroristas, sino víctimas. Hijo de un sindicalista libio ejecutado por Gaddafi, Omar de Galles siguió a su familia al exilio en Inglaterra, donde estudió Derecho. Casado con una afgana, fue secuestrado en Lahore, Pakistán, en 2002 y encarcelado en Bagram. Tras sufrir tortura y abuso sexual, fue llevado a Guantánamo, donde perdió un ojo. Liberado en diciembre de 2007 por petición británica y al parecer confundido con un yihadista checheno, fue reclamado por el juez Garzón, que desistió ante su mal estado psíquico. Todo el mundo siente allí que está viviendo en una tumba, no como seres humanos. Están confinados en un lugar donde no hay información, sin acceso a información alguna. Durante 6 o 7 años, los presos no saben nada de lo que ocurre fuera, sin noticias, sin información, sin acceso a abogados. Solo al cabo de 3 años pueden ver a un abogado, y los abogados tienen restringido lo que pueden decir. La familia de Bisher al-Rawi huyó del Irak de Saddam Hussein y se refugió en Inglaterra hace 25 años. Bisher informó a la policía británica cuando hizo amistad en Londres con el dirigente de Al-Qaeda Abu Qatada. Detenido durante un viaje de negocios a Gambia, fue trasladado a Afganistán y encarcelado en Bagram antes de ser enviado a Guantánamo en marzo de 2003. Liberado en Inglaterra hace 2 años, se casó y acaba de ser padre. En cuanto a quienes han cometido todos estos crímenes, llegará un día en que les preguntaremos a todos qué han hecho. Y entonces tendrán que decir la verdad. Y espero que alguna vez América admita sus errores. Me temo que son arrogantes, pero ¿acaso otros países puedan ayudar a que América haga las cosas mejor y a que se haga justicia? Los 3 exprisioneros resultaron sospechosos por relacionarse con grupos islamistas y viajar al Afganistán de los talibanes, pero nunca se formuló cargo alguno contra ellos y mantienen un comportamiento ejemplar, colaborando con organizaciones de derechos humanos en la denuncia de los crímenes cometidos durante la llamada guerra contra el terrorismo. El acoso es continuo, la tortura psicológica es continua y muchos pierden el uso de sus sentidos, pierden la razón. Muchos pierden la razón. Tienen todo un bloque para los presos que pierden la razón y se puede oír a los presos gritando por las noches. Una de las cosas más difíciles de soportar es cuando alguien gime cerca de ti, porque se siente mal y carece de medicinas, siente dolor y no le dan medicación. Y gime, y todas vueltas y vueltas en tu celda sin saber qué hacer. Eso es muy duro. Y en Guantánamo pasó muchas veces. 1 Guantánamo pasó muchas veces.
Yo no quiero vengarme de nadie, pero para estar en paz es necesario que se haga justicia. Y la forma de hacer justicia es que quienes estuvieron al mando, quienes fueron responsables de lo que sucedió, tengan que rendir cuentas. Pero no incluyo a los soldados. He encontrado a uno de ellos que vino a Inglaterra, que estuvo aquí conmigo en esta casa, y charlamos como amigos y cenamos juntos, y hablamos con otros antiguos prisioneros de Guantánamo. Haber pasado largos meses en el infierno carcelario de la CIA y años en el limbo de Guantánamo autoriza la opinión de los antiguos reclusos sobre la salud mental y las necesidades de los presos que serán enviados a España. Hay algo que siempre nos decían, que los interrogadores nos repetían todo el tiempo: saldréis de esta prisión algún día, pero saldréis como gente rota, completamente rota. Creemos que sois terroristas, aunque no tengamos pruebas de ello. No tenían prueba alguna, pero decían: creemos que sois terroristas y que saldréis de esta prisión algún día, sí, pero saldréis como almas rotas, rotas físicamente, mentalmente rotas. Mi experiencia es que quienes salen de Guantánamo y se reúnen con sus familias o están libres son capaces de reintegrarse lentamente en la sociedad, pero necesitan algunos cuidados. No necesitan una gran ayuda, pero sí un poco de ayuda. La pasada semana la CIA anunció el cierre de sus centros secretos de detención y el despido del personal contratado para mantenerlos. Pero aún no se han publicado los emplazamientos de esas cárceles, ni los nombres ni el destino de sus prisioneros. Guantánamo tiene 241 presos si hablamos de la actualidad. Eso representa una muy pequeña minoría. Quizá estamos hablando de tan solo un 2% del total de los presos custodiados por norteamericanos. Si miras alrededor del mundo tienes Irak, Afganistán, Djibouti, Diego García, los barcos prisión, Bosnia, Kosovo. Y además están esas otras subcontratas, si podemos denominarlas así, como Egipto, Jordania o Marruecos. Bagrán, por ejemplo, tiene una capacidad que es al menos 5 veces mayor que la de Guantánamo. Guantánamo es solo la punta del iceberg, pero la punta del iceberg no es lo más dañino. Lo realmente peligroso es lo que permanece oculto bajo la superficie. Allí ocurren muchas cosas. Los presos sufren abusos sexuales y se les mantiene desnudos sin ropa alguna en esas prisiones. En Pakistán, por ejemplo, hay más de 20 sitios así, dirigidos por la CIA, no por el gobierno pakistaní. Todo el mundo habla de Guantánamo, y yo pregunto qué va a pasar con otras cárceles secretas. ¿Qué va a pasar con la idea de encarcelar a cualquiera sin cargos, sin juicio, sin proceso legal y torturarlo? ¿Qué va a pasar con este sistema? Por las celdas de Guantánamo han pasado más de 760 prisioneros de 40 nacionalidades, la mayoría comprados a cazadores de recompensas, considerados como combatientes enemigos al margen de las convenciones de Ginebra. Ahora los 241 últimos reclusos de una cárcel que nunca debió existir esperan destino tras el anunciado final del mayor atentado contra los derechos humanos cometido por una democracia.